Hola, qué alegría estar de nuevo con ustedes y hoy con otro tema. Vamos a trabajar algo muy importante en nuestra vida, que es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La otra definición, resumiendo, dice, es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de sus actos. Es decir, es necesario, 100% necesario, pensar. Por eso dice Proverbios 16:23, un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Y Proverbios 16:22a dice, el que piensa antes de actuar vivirá muchos años. La persona prudente se sienta, si va a actuar, si va a hacer algo, ora, pide guía a Dios, piensa, medita, ve los pros y los contras. Es decir, ve los beneficios, las consecuencias de lo que yo voy a hacer para mí y para todas las personas. Si son buenas, lo hago. Y si no, no lo hago. O si tengo algo que modificar, lo modifico. Por eso aquí dice que es esa capacidad de modificar, adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar lo que vamos a hacer realmente? Y cuando, no es solo cosas grandes, todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir y lo que vamos a hablar. Pensar antes de hablar. Y mucho más si estamos molestos, irritados, estresados, nerviosos, temerosos. Todo eso altera los nervios. Y luego nos estamos arrepintiendo de por qué dije esto, por qué hice esto sin orar, sin pensar, sin consultar. Y ahí estamos sufriendo las consecuencias. Es mejor pensar antes. Nos ahorraríamos tantos problemas. Otra definición que dan de prudencia es la cualidad que consiste en actuar, lo que estamos diciendo, o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada. O sea, en todo momento hay que adecuar la forma de hablar o de actuar. Con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes. Fíjense, todo esto va con la prudencia. De manera que si enumeramos cada una de esas características, moderación, previsión, reflexión, sensatez, es porque tenemos que parar antes de hablar, de actuar. Y esa pausa nos va a hacer tanto bien, nos va a evitar tantos problemas. También dice lo que es la prudencia. Es la cualidad de respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Porque a veces somos muy imprudentes y estamos diciendo cosas que hieren, que lastiman, invadiendo el espacio, la libertad de las personas. Ahora, muchas veces ser prudente también es callar. Creo yo que la mayoría de las veces es mejor callar. Después uno dice, bueno, voy a orar, a ver si digo o no digo esto, o en qué momento lo digo, cuándo, cómo. O si definitivamente después Dios me muestra que no lo debo decir. Sencillamente orar. Otra definición de la prudencia es buen juicio para percibir la diferencia entre las cosas. La diferencia entre las cosas. ¿Quién nos puede guiar más que Dios, el Espíritu Santo, a ver la diferencia entre una cosa y otra, lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que me hace bien? Aquí dice en Proverbios 27:12, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto o imprudente sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿A qué se les parece eso? A el adolescente. El adolescente primero hace y luego piensa. Y ve el peligro y sigue. Ese es un rasgo de inmadurez y es normal en un adolescente. Es normal. Pero si seguimos creciendo y llegamos a los 80 así, nunca aprendimos. Así es de que tenemos que aprender, tenemos que poder cambiar. Hay cosas imprudentes que parecen un juego y no lo son.
arriesgas tu vida y la vida de los demás. Un ejemplo que es típico de imprudencia es el que maneja por encima de la velocidad, que puede causar un accidente, lesionarse y incluso matar a otras personas, o manejar distraído con el celular o con cualquier otra cosa, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen daño a nosotros y a los demás porque no medimos las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, una cosa imprudente es hablar sin pensar, primero hablar y luego pensar. O hablar molesto, como ya les dije. Eso nos trae muchas consecuencias. Miren lo que dice Proverbios 12:15. El necio se enfurece fácilmente, pero el prudente se mantiene sereno cuando lo insultan. Ay, qué rico. Qué rico sería eso, ¿verdad? Qué rico sería poder lograr eso, esa templanza de estar orando, de estar pudiendo pedirle ayuda a Dios cuando nos están ofendiendo, insultando, para no responder, para mantenernos con serenidad y así ser prudentes y no responder y agrandar el problema. La imprudencia es, por ejemplo, gastar dinero a lo loco. Todo lo que entra, sin prever que algo se puede presentar, sin ahorrar. Miren, en cuanto a esto del dinero, les tengo un dato muy interesante de la prudencia. Miren lo que pasa. En contabilidad existe algo llamado el principio de prudencia. El principio de prudencia. El principio de prudencia es uno de los 6 principios que la contabilidad de una empresa debe seguir y los obliga a la prevención ante gastos o pérdidas futuras. Miren, leamos para que entiendan. La empresa se deberá posicionar siempre en el peor de los escenarios, o sea, pensar en lo peor. Digamos, hicimos 100, nos preparamos para vender 10, supongamos, el peor de los escenarios, y corregir posteriormente si es necesario. Si, bueno, si se vendieron después todos, pues bueno, se corrige. Es preferible anticipar pérdidas y modificar posteriormente de acuerdo con la realidad contable demostrada que anticipar beneficios y verse obligado a declarar pérdidas después. Anticiparse a la pérdida. Y después, si ganamos, bueno, celebramos, pero preparémonos seamos sobrios, seamos prudentes, sensatos. Es muy importante pensar en el futuro, en la vejez, ahorrar, gastar lo necesario y prepararnos, estar preparados para que nunca nos falte. Siempre Dios está en el asunto, pero Dios también nos manda a ser prudentes. Miren lo que dice Proverbios 30:25. Las hormigas, insectos muy pequeños, guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Hay un ejemplo de las vacas flacas y las vacas gordas también en el Antiguo Testamento. Así de que la Biblia también nos enseña a ser prudentes. Ahora pensamos, ¿cómo hago yo para ser cada día más prudente? Para crecer en la prudencia. Primero que todo, pedírsela a Dios, hay que orar. Pero aquí en Mateo, Jesús nos dio un muy buen dato. Dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. Ojo, oye las palabras y las hace. Oye la palabra y la obedece, la pone en práctica. Lo compararé otra vez a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye las palabras y no las pone en práctica, no obedece. Te sabes toda la Biblia, pero no haces nada a la luz de la Biblia, de nada sirve. Porque dice, al que oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí está el secreto maravilloso. Este manual maravilloso de instrucciones, este tesoro que Dios nos dejó para conocerlo, leerlo, memorizarlo, aprenderlo y sobre todo obedecerlo para evitar tantos dolores, porque nuestra casa, nuestra vida, familia, economía debe estar sobre la roca. Jesucristo, su palabra, sus enseñanzas y la Biblia, ese precioso regalo que nos dejó nuestro Padre perfecto. Ahora, si les parece, vamos a orar. Ahora repite conmigo. Padre,
Gracias te doy en este día por tu amor, misericordia. Gracias, Señor, porque tú me has demostrado lo importante que soy cuando enviaste a Jesús a morir en la cruz para el perdón de mis pecados. Jesús es mi Señor y suficiente Salvador, y gracias a Él yo tengo la herencia maravillosa de tu palabra, de tu cuidado, de tu amor y protección. Ayúdame a ser cada día una persona más prudente, a obedecer tu palabra, a obedecer cada uno de estos versículos, porque yo quiero crecer, madurar, mejorar, aprender, escuchar tu consejo y ser cada día una persona más sabia y prudente. Ayúdame, Padre. Te necesito. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a seguir trabajando y estudiando, creciendo y teniendo muchas victorias, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que Dios te bendiga.